primeras ediciones de Construyendo Humanidad, que es el problema clásico de la humanidad que nadie se entiende. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros somos intelectuales, otros somos emocionales, otros somos instintivos, otros somos fanáticos, otros somos hiperactivos, etc. Entonces, sin meter los que están en fanatismo extremo, sin meter los ideológicos, sin meter las demás personas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos entendemos? El asunto está aparentemente en el lenguaje, aunque tenemos libertad de pensar lo que queramos y de escuchar lo que queramos. Que en el mundo y en Venezuela hay mucha devoción por el precursor del Cristo liberador, Juan el Bautista, que estamos estudiando en este análisis. Es el mismo espíritu de Elías, el profeta del Altísimo. Ciertamente, según Mateo y las palabras del Cristo directamente, que es el maestro de maestros, hay una relación intrínseca en la vida entre el espíritu de Elías y el cuerpo de Juan el Bautista. Vamos a analizar la palabra reencarnación. Cuando nace una persona, dijéramos un humano, eso que está naciendo no es nuevo. Lo que es nuevo es el cuerpo y la personalidad que se va a desarrollar en el porvenir. Pero el espíritu, el alma viviente, la energía viviente que da vida a ese cuerpo no es nueva. No. Eso en todas las culturas antiguas está estudiado. Y en cualquier corriente del pensamiento es alguien que retorna. Ese alguien que retorna es obviamente un ser. Que esté autorrealizado o que no esté, esa es otra cosa. En el caso específico de Juan el Bautista y de Elías, estaba totalmente autorrealizado a niveles de perfecciones maravillosas, porque prácticamente era un Cristo viviente. Porque recuerden ustedes que en aquellos tiempos había una controversia y una lucha entre los seguidores de Jesús el Cristo y los seguidores de Juan el Bautista. E incluso entre ellos habían encuentros no muy armoniosos, porque los bautistas decían que los cristianos o los que seguían a Jesús el Cristo estaban, dijéramos, alterando la enseñanza de Juan. Mucho más allá de todo esto, vemos entonces que Juan el Bautista en su cuerpo físico simbolizaría metafóricamente que él sería la reencarnación de Elías. Ahora bien, ¿qué significa esa palabra? Repito, un espíritu cuando tiene cuerpo nuevo nace el niño, pero ese niño es niño en cuerpo y en personalidad, pero en espíritu, en alma, en energía viviente es antiguo. Eso lo sabemos todos nosotros. Ahora, hay culturas que se dedican a esos estudios, pero no vamos a apelar a la cultura, vamos a apelar a algo muy simple. Nosotros sabemos, cada uno de nosotros, en algún nivel le consta en su familia que nació fulano de tal, y que no solamente es igualito a sutano, que es un ancestro. Oye, mi hijo sí se parece al tatarabuelo. No, sino que cuando ese niño se empieza a desarrollar, decimos, no solamente se parece, sino que habla igualito. Entonces nosotros mismos sabemos que hay personas que tienen tanta afinidad en cómo vivir, que los que le conocieron coinciden, que es impresionante el nivel de coincidencia, dijéramos. Entonces, ciertamente, existe una ley que se llama la ley de la reencarnación, que nosotros no la estudiamos, pero los orientales sí las estudian. Y dentro de los orientales, ¿quiénes las estudian? En el libro Mahabharata, y muy específicamente en una de sus secciones que se conoce como el Bhagavad Gita, que es el canto del Señor, donde hablan de Krishna. Entonces resulta ser que para los orientales, para los hindúes, Krishna es el prototipo psicológico de perfección a nivel crístico.
Lo que es Jesús el Cristo para nosotros, para ellos es Krishna. Igual que para los antiguos mexicanos, del maya, de los aztecas, era Quetzalcóatl, o que para los nórdicos era Thor u Odín. Pero nosotros sabemos que todas las culturas y en todos los tiempos, el núcleo fundamental de la fe, de la sabiduría y de la ciencia es el Cristo. Llamémosle como le llamemos. ¿Por qué? Porque el Cristo en sí es el amor, y el amor está contenido en la sabiduría, en la libertad y en la salvación. Entonces, siendo el Hijo la representación del Padre, entonces Él nos lleva a nosotros a la verdad. Entonces, cuando un espíritu toma cuerpo de acuerdo a la ley de nacimiento, entonces toma carne, es decir, encarna. Cuando se muere, se llama desencarna. Habemos personas que decimos desencarnó fulano de tal. No decimos murió, decimos desencarnó. Ahora, decimos murió también es correcto. Es decir, se está señalando psicológicamente que la energía viviente que le da vida a ese cuerpo ya no está. Llámese esa energía, alma, ánima, espíritu, ser, como quiera que se le llame, ya no está dándole vida a ese cuerpo, está separado. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte cumplió con su trabajo a la hora específica que le ordenó Dios, es decir, el Logos creador, a través de su divina jerarquía y de la ley al respecto, que haya lugar, porque son 43 jueces de la ley. Total, desencarnan a esta persona y al desencarnarla ya no tiene carne, es obvio. Entonces, cuando nace ese espíritu nuevamente, dijésemos la palabra, que aparentemente es inadecuada, pero no tenemos otra palabra para que se nos entienda el asunto, entonces encarna. Ahora, la palabra reencarnación significa que hay una doble encarnación, y aquí viene el detalle, y aquí viene la diferencia. Por lo menos, la naturaleza nos enseña. ¿Nos enseña en qué sentido? En que la vida es un movimiento incesante y que donde no hay movimiento no hay vida. Por eso en el Génesis se dice, a través de Moisés, que el Espíritu de Dios se movía sobre el haz del abismo y de las aguas para que surgiera la vida, a través del verbo. Entonces, el verbo, el dinamismo revelador de su esencia en movimiento da la vida. Todo lo que nace a movimiento, entonces perecerá. Siendo así, el Sol, el sistema solar, cuando se mueve alrededor de Alcione, o cuando la Tierra se mueve alrededor de nuestro sistema solar Oros, del Sol Oros, en ese movimiento existen 4 estaciones y nosotros estamos celebrando la estación del solsticio y que se relaciona, dijéramos, en forma preciosa, en forma poética, a nivel inspirativo, con Juan el Bautista. Y esto es algo muy interesante, por eso es que las antiguas civilizaciones lo celebraban con grandes fiestas, e incluso todavía en vez